Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que realiza por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo B. Jesús ha realizado ya grandes milagros que han causado admiración a muchos. Su fama ya lo precede. Y ahora vuelve a su pueblo, a su patria chica, donde todos lo conocen desde que era chico. No es difícil adivinar un cierto ambiente de expectativa y curiosidad en los suyos por saber qué iba a decir y a hacer entre ellos. Jesús va a la sinagoga, que para el tiempo de él era algo así como nuestra misa dominical, y allí se lo invita a hacer la lectura y la predicación. Notemos que el Evangelio no nos cuenta cuál fue la lectura que leyó el Señor ni tampoco el contenido de su predicación. La atención está centrada en la impresión que él provoca en quienes lo ven y lo oyen. En primer lugar, se nos dice que la multitud, al escucharlo, quedó maravillada. Los evangelios nos muestran que esta es la actitud que el Señor normalmente provoca, especialmente porque hablaba con autoridad propia, sin necesidad de citar lo que otros dicen o han dicho antes que él, para que lo que él diga tenga fuerza. Sin embargo, la admiración no se convirtió en fe. Pasado ese entusiasmo inicial, surgen cuestionamientos en torno al Señor, del cual reconocen su sabiduría y poder, pero también sus orígenes humildes y su historia doméstica. En el fondo la pregunta es esta: ¿cómo un pobre carpintero, cuya historia, parentela y orígenes conocemos bien, puede realmente ser alguien importante? Recordemos que para aquella época un carpintero es más o menos lo que para nosotros es hoy un obrero simplemente. Incluso llama mucho la atención que para hablar de sus orígenes se menciona a su madre y no a su padre. En el judaísmo de aquel tiempo, cuando se hablaba de una persona y se quería indicar su origen familiar, se nombraba siempre a su padre, nunca a la madre, aunque el padre hubiese muerto. Algunos autores sospechan que en el modo de hablar de esta gente hay una injuria implícita contra la madre del Señor. Obviamente, aquí no hay fe en el nacimiento virginal. La injuria eludiría a un origen ilegítimo del Señor, e implicaría un menosprecio de María Santísima. Incluso aunque la interpretación de estas palabras no fuese tan dura, implícitamente hay un juicio acerca de María. Casi están diciendo: de esta madre, un hijo tan sabio y poderoso. Lo mismo dígase de sus otros parientes, citados allí como personas de poco renombre y origen humilde. Están como diciendo: un hombre importante con estos parientes pobres e insignificantes. Con todos estos presupuestos viene la reacción, el escándalo. Etimológicamente la palabra escándalo significa piedra con la cual alguien tropieza y cae, y por lo tanto es interpretado como un obstáculo que se encuentra para la fe, que la impide o que la condiciona. Es lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Los nazarenos, coterráneos de Jesús, se escandalizan. No pueden creer que el Jesús del que todos hablan maravillas sea ese Jesús, cuyas modestas raíces ellos creen conocer muy bien. En lugar de reconocer la grandeza de Dios y su sabiduría amorosa, que opta el camino de la pequeñez, la sencillez, la humildad para manifestarse, prefieren quedarse con sus propios criterios acerca de cómo Dios debe o debería hacer las cosas si quiere resultar creíble. Jesús dice muy pocas palabras en este Evangelio de hoy.
enuncia un proverbio que se ha hecho famoso dentro y fuera del ambiente religioso, que él se aplica a sí mismo y a sus discípulos: nadie es profeta en su tierra. Lo que le sucedió a él con los nazarenos, le sucedió también a la iglesia primitiva, que era aceptada en todas partes, menos en Israel, de donde había salido. Y lo mismo nos sucede hoy a nosotros los cristianos cuando queremos anunciar el Evangelio en nuestro medio. Pareciera que en todos los tiempos los seres humanos tienen el hábito de no aceptar la verdad cuando los heraldos de la misma son personas humildes y o limitadas. Con lo cual tenemos una combinación no muy feliz. La salvación ha sido puesta en manos de una iglesia formada por hombres pequeños, débiles y pecadores, que son enviados a evangelizar a otros que, además de ser también limitados y pecadores, se negarán a escuchar a quienes tienen sus mismos defectos. Quizás entonces la pregunta del millón de este domingo sería: ¿por qué Dios no cuida un poco más su imagen, su presentación, el modo como llega a nosotros? Su presentación parece tantas veces, según nuestros criterios, poco clara, poco cuidada. Casi que nosotros podríamos asesorarlo. Somos expertos en lo que se refiere a la presentación de un producto, en cuestiones de imagen, en marketing y estudios de mercado, en rating. Somos los especialistas en el tema. ¿Y cómo no serlo, si vivimos en una época en que el envase importa tanto o más que el contenido? Y por eso nos resulta increíble, escandaloso, por decirlo con palabras de la Biblia, que Dios se manifieste a través de signos y no de modo aplastante e indiscutible, que aparezca rodeado de debilidad y no imponiéndose por la fuerza, que no haga las cosas de modo tan evidente y contundente que deje sin argumentos a quienes lo rechazan y cuestionan. ¿Por qué Dios obra así? Porque quiere que nosotros lo aceptemos libremente. Nunca quiere obrar de manera compulsiva con nosotros. La aceptación debe ser libre y no por necesidad. El diálogo debe ser por amor y no por la fuerza. Cito al famoso biblista argentino, al padre Luis Heriberto Rivas. Él dice: si Él hiciera visible desde el cielo, si vinieran los ángeles a evangelizar, si se produjeran milagros que nunca dejaran un margen para la duda, entonces la fe ya no sería libre. Y Dios ha querido dejarnos la libertad de aceptarlo o no. Cada uno es responsable. Él nos da solamente los signos de su presencia, de tal manera que siempre quede a salvo nuestra libertad. Y nosotros, como hombres inteligentes, debemos reflexionar sobre estos signos utilizando la capacidad que se nos ha dado. Es por eso que Jesucristo se manifestó rodeado de humildad. Y es también por eso que el Señor sigue evangelizando al mundo por medio de una iglesia compuesta por hombres débiles y pecadores. Es por eso que el Señor reconoce como suya una iglesia que es santa, pero al mismo tiempo debe convertirse cada día. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios se continúa en la iglesia que Él mismo ha fundado. El evangelista nos dice que Jesús no pudo hacer milagros. Es verdad que el hombre con su libertad puede poner límites a Dios. Jesús traía la salvación para todos los hombres, pero eran los hombres quienes debían aceptar la salvación. Si faltaba la apertura a la fe, la omnipotencia de Dios no obraba para imponerla a quienes se resistían. Pero Jesús no dio media vuelta y se fue. Entre aquellos que ofrecieron un corazón abierto, Él realizó algunos milagros. Este proceder del Señor es una lección para los cristianos que diariamente nos sentimos tentados de abandonar la tarea evangelizadora. A veces encontramos poca respuesta en la gente, otras veces recibimos una crítica o una burla por nuestras limitaciones o deficiencias en el momento en que queremos presentarnos como discípulos cristianos. Nuestra reacción en esos casos es de dejarlo todo pensando que es imposible llevar el Evangelio a quienes no lo quieren recibir. Pero Jesús siguió buscando entre la gente y allí donde encontró buena disposición, en ese lugar depositó su salvación. Al mismo tiempo que Jesús estableció para todos sus seguidores la regla de que en su propia patria un profeta siempre es despreciado, Él nos dio el ejemplo de que aún en esos casos debemos mantener la perseverancia, porque también allí encontraremos algunos que están dispuestos para recibir la palabra evangelizadora. Final de la cita del Padre Rivas. Mis hermanos, en este domingo pidamos al Señor la gracia de no desanimarnos nunca, la gracia de la perseverancia y la gracia de un corazón atentos a los signos de su presencia, que en lugar de escandalizarse frente a la pequeñez,
a la pequeñez del Belén, a la pequeñez del Calvario, a la pequeñez del tabernáculo, alabe al Omnipotente por su tierna condescendencia con nosotros. Amén.